La ciudad no dormía, pero en aquella madrugada algo dentro de esa mansión finalmente despertó. El empresario más poderoso del país oyó un ruido inusual proveniente de la cocina y encontró mucho más que platos siendo lavados. Frente a una empleada exhausta y una mochila sospechosa, descubre una verdad que une su pasado a un sacrificio silencioso. Y cuando decide actuar, lo que comienza como curiosidad se transforma en un giro que cambia para siempre 2 vidas, incluida la suya. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La Ciudad de México nunca duerme de verdad. Incluso en las madrugadas más silenciosas, la ciudad pulsa con una energía que parece venir de dentro del concreto, de las avenidas vacías, de las ventanas iluminadas donde alguien aún trabaja, estudia o simplemente no consigue cerrar los ojos. Para Marcelo Tábora, esas noches sin fin se habían convertido en parte de la rutina hacía tanto tiempo que ya ni se acordaba de cuándo dormía bien. A sus 52 años, comandaba uno de los mayores conglomerados empresariales del país, con negocios esparcidos por 3 continentes, miles de empleados y una reputación construida ladrillo a ladrillo a lo largo de 3 décadas. Sin embargo, en aquella madrugada de jueves, en su mansión en el Jardín Europa, el éxito profesional parecía un título vacío ante el insomnio que lo perseguía. Eran las 3:15 de la mañana cuando Marcelo desistió de luchar contra el colchón. Se levantó despacio, sintiendo el peso de los años en la espalda, y se calzó las pantuflas de cuero suave que siempre estaban al lado de la cama. La casa estaba completamente silenciosa, sumergida en aquella oscuridad pesada que solo existe cuando hasta los últimos ruidos de la ciudad finalmente se aquietan. Bajó las escaleras de mármol con pasos lentos, sin encender las luces, conociendo cada escalón de memoria. La intención era caminar un poco, tal vez tomar un vaso de agua, quién sabe, mirar el jardín a través de las ventanas de la planta baja e intentar organizar los pensamientos que se empeñaban en girar sin parar dentro de su cabeza. Fue entonces cuando oyó el ruido, un tintineo metálico, discreto pero inconfundible, proveniente de la dirección de la cocina. Platos chocando, agua corriente, el sonido característico de alguien lavando la vajilla. Marcelo frunció el ceño, intrigado. El equipo de empleados tenía horarios bien definidos y nadie debería estar trabajando a esa hora. La ama de llaves salía siempre a las 6 de la tarde y el personal de limpieza solo llegaba después de las 7 de la mañana. ¿Qué diablos estaba pasando? Siguió el sonido atravesando el pasillo que llevaba al ala de servicio de la casa. La puerta de la cocina estaba entreabierta y una luz tenue escapaba por la rendija. Marcelo empujó la puerta despacio y vio en el fregadero enorme de acero inoxidable una figura femenina inclinada sobre una montaña de vajilla. Ella fregaba los platos con movimientos rápidos y mecánicos, como si estuviera corriendo contra un reloj invisible. Los cabellos castaños estaban recogidos en un moño desaliñado, e incluso de espaldas era posible percibir la tensión en los hombros, la postura de quien carga un peso que va mucho más allá del cansancio físico. Beatriz Carvalho tenía 23 años, pero en ese momento parecía haber vivido el doble. Los ojos estaban rojos, la piel de las manos irritada por el agua caliente y el detergente fuerte. Cuando sintió la presencia de alguien en la cocina, se giró asustada, casi tirando un vaso. Al ver a Marcelo parado allí en pijama y con una expresión entre curiosa y preocupada, Beatriz sintió el corazón acelerarse. «Señor Marcelo, lo siento, no quería despertarlo», dijo ella rápidamente, secándose las manos en el delantal mojado. «Solo estaba adelantando un poco el servicio. Sabe cómo es. Mañana habrá ese almuerzo y el equipo estará sobrecargado». Marcelo observó la escena con atención. Había algo extraño en esa explicación. Primero, porque el tal almuerzo era un evento pequeño, informal, que no justificaría que nadie trabajara de madrugada. Segundo, porque Beatriz era una de las empleadas más recientes de la casa, contratada hacía unos 6 meses para ayudar en la limpieza y organización general. Ella siempre fue discreta, eficiente,
pero mantenía una distancia respetuosa de todos. Nunca se metía en conversaciones, nunca pedía nada. Ahora, allí estaba ella, a las 3 de la mañana, lavando la vajilla como si el mundo fuera a acabar si aquello no se hacía inmediatamente. «Adelantar servicio», repitió Marcelo, la voz neutra. «¿A las 3 de la mañana?» Beatriz desvió la mirada. «Es que no conseguía dormir, así que pensé en aprovechar. Pero déjelo, señor, ya estoy casi terminando. Saldré pronto y no volveré a molestar». «No es molestia, Beatriz. Solo estoy intentando entender lo que está pasando aquí». Fue entonces cuando Marcelo reparó en la mochila apoyada cerca de la puerta trasera. Era una mochila vieja, desgastada, con un llavero colgando de la cremallera. Él no consiguió ver bien de lejos, pero había algo escrito en el llavero. Parecían las iniciales de una universidad. Marcelo sintió una creciente incomodidad, esa sensación de que estaba ante algo importante, pero aún no conseguía juntar todas las piezas. Beatriz percibió su mirada y se apresuró a tomar la mochila, poniéndosela a la espalda como si quisiera esconderla. «Está bien entonces, señor. Buenas noches, o mejor, buenos días». Pasó por él rápidamente, evitando el contacto visual, y salió de la cocina con pasos apresurados. Marcelo se quedó allí parado por algunos minutos, mirando el fregadero aún lleno de espuma, las luces encendidas, el silencio que volvió a apoderarse de la casa. Él no era una persona de ignorar detalles. No había llegado a donde estaba dejando pasar señales, ignorando comportamientos fuera de lo normal. Y todo en aquella situación gritaba que algo estaba profundamente mal. Al día siguiente, tan pronto como comenzó el horario comercial, Marcelo llamó a Roberto Andrade, su jefe de recursos humanos. Roberto era un hombre competente, discreto, que trabajaba con él hacía más de 15 años. Se reunieron en la oficina de la mansión, una sala amplia con estanterías de libros y una mesa de caoba que había pertenecido al padre de Marcelo. «Roberto, necesito que me consigas información sobre una empleada», dijo Marcelo, entregando una hoja con el nombre completo de Beatriz. «Quiero saber todo. Historial profesional, familiar, dónde vivía antes de trabajar aquí, si tiene registro académico, cualquier cosa relevante». Roberto tomó el papel, leyó el nombre y asintió, con la cabeza. «¿Algún problema con ella, Marcelo?» «No lo sé aún. Solo necesito entender mejor la situación. Y Roberto, quiero esto hoy mismo». «Entendido». A las 5 de la tarde, Roberto regresó con una carpeta. Su semblante estaba serio, casi preocupado. Puso los documentos sobre la mesa y comenzó a explicar mientras Marcelo hojeaba las páginas. «Marcelo, la situación de Beatriz es más compleja de lo que imaginaba. Ella no es solo una empleada más sin cualificación. En realidad, era una alumna excepcional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Beca integral, mérito académico, formaba parte de un programa de incentivo a jóvenes talentos. Cursaba administración y estaba entre los mejores de su clase. Hace unos 6 meses abandonó todo. Simplemente dejó de asistir a clases, canceló su matrícula y desapareció de los registros». Marcelo levantó los ojos, sorprendido. «¿Abandonó? ¿Por qué?» «Ahí está el punto. Según lo que pude averiguar, su madre enfermó. Grave. Algún problema de salud que exige tratamiento continuo, medicamentos caros, seguimiento en una clínica particular. La madre no está en condiciones de trabajar y no hay nadie más en la familia. El padre falleció hace muchos años y Beatriz es hija única. Ella lo dejó todo para poder mantener a las dos». Marcelo cerró los ojos por un momento, procesando la información. Él conocía demasiado bien la sensación de tener que tomar decisiones imposibles, de cargar responsabilidades que eran demasiado grandes para los hombros de una sola persona. Continuó hojeando la carpeta hasta que una foto antigua llamó su atención. Era una imagen en blanco y negro, ya amarillenta por el tiempo. Mostraba a un hombre de uniforme militar, postura firme, mirada seria. «¿Quién es este?», preguntó Marcelo señalando la foto. Roberto consultó sus notas. «Este es el abuelo materno de Beatriz».
Coronel Armando Silva, militar retirado. Era extranjero, pero se nacionalizó mexicano después de casarse. Según los registros, sirvió en misiones internacionales, actuó en diferentes países. Marcelo tomó la foto con cuidado, acercándola a su rostro. Había algo en ese rostro que él conocía. No personalmente, pero de algún lugar distante en la memoria. Se levantó de la silla, fue a una estantería en la esquina de la oficina y abrió un cajón que rara vez tocaba. De allí sacó una caja de metal antigua, llena de cartas y documentos guardados durante décadas. Eran cartas que su madre había recibido muchos años atrás, después de que su hermano mayor, Andrés, muriera en una misión humanitaria en el extranjero. Marcelo tenía solo 19 años en ese momento, y el dolor de esa pérdida aún era una herida que nunca cicatrizó completamente. Hojeó las cartas hasta encontrar una de ellas, firmada por un oficial militar. La letra era firme, respetuosa, y relataba los últimos días de Andrés con detalles que solo alguien que estuvo a su lado podría saber. Marcelo leyó el nombre al final de la carta. Coronel Armando Silva. Su corazón se aceleró. Tomó la foto que Roberto había traído y la comparó con la imagen mental que tenía de ese nombre. Era la misma persona. El hombre que escribió esas cartas, que consoló a su madre a distancia, que tuvo la humanidad de no dejar a la familia en la oscuridad, era el abuelo de Beatriz. «Dios mío», murmuró Marcelo sentándose de nuevo. «Roberto, ¿sabes lo que esto significa?» Roberto negó con la cabeza sin entender del todo. Marcelo respiró hondo y explicó. «Este hombre, el coronel, estaba con mi hermano cuando falleció. Fue él quien envió las cartas a mi madre. Fue él quien se aseguró de que el cuerpo de Andrés regresara a casa con dignidad. Mi madre guardó esas cartas hasta el fin de su vida. Fueron lo único que dio algún sentido a aquella tragedia». Hubo un silencio pesado en la sala. Roberto finalmente entendió la dimensión de todo aquello. Marcelo sostenía la carpeta con ambas manos, los ojos fijos en la foto del coronel. «No puedo simplemente ignorar esto», dijo Marcelo, más para sí mismo que para Roberto. «Esta chica se está destruyendo para cuidar a su madre, del mismo modo que su abuelo un día cuidó de mi familia». «Tengo que hacer algo. ¿Qué pretendes hacer?», preguntó Roberto cauteloso. «Voy a ir allí. Necesito conocer la situación de cerca, entender lo que está enfrentando, y después veremos qué se puede hacer». Al día siguiente, Marcelo pidió a Roberto que consiguiera la dirección donde vivía Beatriz. Era un edificio antiguo en la zona este de la Ciudad de México, en un barrio popular, con fachada desgastada y pintura desconchada. Marcelo estacionó el coche en la calle, miró alrededor y percibió el contraste llamativo entre aquel lugar y el mundo donde él vivía. Subió las escaleras estrechas hasta el tercer piso y llamó a la puerta del apartamento. Beatriz atendió, y al ver quién era, se puso pálida de susto. «Señor Marcelo, ¿qué hace usted aquí? Necesito hablar contigo, Beatriz, y con tu madre, si es posible». Beatriz dudó, pero acabó abriendo la puerta. El apartamento era minúsculo, limpio y organizado, pero era imposible no notar la precariedad. Muebles viejos, paredes con filtraciones, un olor a medicina en el aire. En la pequeña sala, sentada en un sillón desgastado, estaba doña Elena, la madre de Beatriz. Era una mujer de unos 50 años, pero parecía tener muchos más. El rostro estaba pálido, los ojos hundidos, y se movía, con dificultad. Aún así intentó levantarse al ver la visita. «No necesita levantarse, doña Elena», dijo Marcelo, pidiendo permiso y sentándose en el sofá. «Solo vine aquí porque necesito entender algunas cosas». Beatriz se quedó de pie, nerviosa, retorciéndose las manos. Marcelo las miró a ambas y comenzó a hacer preguntas. Doña Elena, con voz débil pero digna, contó la historia. Había trabajado toda su vida como costurera. Crió a su hija sola después de que el marido falleciera en un accidente de trabajo. Beatriz siempre fue una alumna brillante. Consiguió la beca en la universidad y doña Elena se enorgullecía de decir que su hija sería la primera de la familia en graduarse. Pero entonces llegó la enfermedad.
Primero fueron dolores que ella ignoró, luego exámenes que mostraron algo serio. El tratamiento por el sistema público era demasiado demorado, las filas interminables, y ella estaba empeorando rápidamente. Beatriz, desesperada, comenzó a buscar trabajo para pagar una clínica particular. Fue entonces cuando consiguió el empleo en la mansión del señor Marcelo. ¿Y abandonaste la facultad por eso?, preguntó Marcelo mirando a Beatriz. Ella asintió, con los ojos llorosos. No tenía elección, señor. Mi madre me necesitaba. El dinero de la beca no alcanzaba para pagar el tratamiento, y no podía dejarla sufrir sin hacer nada. Doña Elena interrumpió, la voz embargada. Le dije que no hiciera eso. Le dije que iba a estar bien, que ella debía pensar en su futuro. Pero Vía es terca, siempre lo ha sido. No me escucha. Marcelo sintió un nudo en el pecho. Él veía en aquellas dos mujeres un reflejo de algo que él conocía bien: el sacrificio silencioso, el dolor escondido, la fuerza de quien no tiene opción más que seguir adelante. Se quedó allí por casi una hora, escuchando, haciendo preguntas, entendiendo cada detalle. Cuando finalmente se levantó para irse, miró a Beatriz con una determinación que ella nunca había visto antes. Voy a resolver esto, Beatriz. No sé aún cómo, pero lo haré. Señor Marcelo, no podemos aceptar caridad. No queremos ser una carga. No es caridad, Beatriz, es justicia, y lo explicaré mejor en otro momento. Salió del apartamento con la cabeza llena de pensamientos. En el coche, antes de encender el motor, Marcelo tomó el celular y llamó a Roberto. Mañana temprano te quiero en mi oficina. Vamos a montar un plan. Vamos a cuidar del tratamiento de la madre de Beatriz. Vamos a resolver su situación financiera y vamos a hacer lo que sea necesario para que ella vuelva a estudiar. Marcelo, ¿estás seguro de esto? Sí, Roberto. Más seguro que de cualquier negocio que haya cerrado en mi vida. Al colgar, Marcelo miró por la ventana del coche el edificio donde vivía Beatriz. Él no sabía aún todos los detalles de cómo aquello iba a funcionar, pero una cosa estaba clara en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una oportunidad real de hacer la diferencia en la vida de alguien, y esta vez no la iba a dejar pasar. En los días siguientes, Marcelo Tábora se movió con una determinación que hasta él mismo no esperaba sentir. Era como si, después de años navegando en piloto automático, comandando reuniones, firmando contratos y tomando decisiones que movían millones, hubiera finalmente encontrado algo que realmente importaba. Algo que tocaba una parte de él que había estado dormida durante mucho tiempo. Roberto Andrade elaboró un informe completo sobre la situación de Beatriz y doña Elena, y lo que descubrió fue aún más grave de lo que Marcelo imaginaba. La clínica donde doña Elena estaba en lista de espera cobraba valores absurdos, pero aún así no garantizaba atención inmediata. Beatriz venía pagando una cuota mensual solo para mantener a su madre en la fila, sin saber a ciencia cierta cuándo conseguiría realmente el tratamiento. Además, los medicamentos que doña Elena necesitaba consumían casi todo el salario de su hija. El alquiler del apartamento estaba atrasado 3 meses y el propietario ya había amenazado con el desalojo. Para empeorar, Roberto descubrió algo que indignó a Marcelo. Beatriz venía trabajando horas extras en la mansión, muchas veces llegando antes del horario y saliendo después, pero nunca aceptó recibir pago adicional por ello. En los documentos internos había registros donde ella firmaba términos renunciando a las horas extras, clasificando aquel esfuerzo como trabajo voluntario. Un supervisor, a quien Marcelo ni siquiera conocía bien, había aprobado aquello sin cuestionar, aceptando de buen grado la mano de obra gratuita. «Esto es un absurdo, Roberto», dijo Marcelo, golpeando la mano en la mesa. «¿Cómo es que alguien en mi empresa dejó que esto sucediera? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de que una empleada se está matando a trabajar y no aceptando el pago que es su derecho?» Roberto suspiró. «Marcelo, la empresa es grande. Hay mucha gente, muchos sectores. A veces estas cosas pasan desapercibidas, principalmente cuando la propia persona no se queja.
Beatriz siempre ha sido discreta. Nunca pidió nada. Nunca se quejó de nada. Para los supervisores, ella era solo una empleada eficiente más. Pues ahora no será así. Quiero que convoques a ese supervisor a una reunión. Quiero explicaciones. Y quiero también que verifiques si hay alguien más en esta situación. Si lo hay, resuélvelo. Nadie en mi empresa va a trabajar gratis. Principalmente no porque esté desesperado. Marcelo también pidió a Roberto que se pusiera en contacto con la clínica donde doña Elena estaba esperando atención. Quería que el tratamiento comenzara inmediatamente y estaba dispuesto a cubrir todos los costos. La clínica, al saber quién hacía la solicitud, abrió espacio en la agenda sin demora. Al fin y al cabo, el nombre Marcelo Tábora abría puertas en cualquier lugar de la Ciudad de México. Pero Marcelo se encargó de dejar claro, no quería que Beatriz supiera de dónde venía el dinero. Al menos no aún. Sabía que ella tenía orgullo, que no lo aceptaría fácilmente. Y él necesitaba encontrar la manera correcta de hablar con ella sobre esto. Mientras tanto, Beatriz continuaba su rutina exhaustiva. Además del trabajo en la mansión, había conseguido un segundo empleo en un café nocturno en la región del Paseo de la Reforma. Era un lugar pequeño, medio escondido en una galería, que funcionaba hasta altas horas atendiendo al público bohemio de la región. Beatriz entraba a las 10 de la noche y salía a las 4 de la mañana, y luego tomaba un autobús lleno hasta la mansión en el Jardín Europa para comenzar el turno de la mañana. Dormía, como mucho, 3 horas al día. Los ojos hundidos, las ojeras profundas y la piel pálida delataban el estado en que se encontraba. Pero ella no se quejaba, no pedía ayuda, solo seguía, día tras día, como si ese fuera el único camino posible. Fue Roberto quien descubrió lo del segundo empleo. Estaba revisando los documentos de Beatriz cuando notó que la dirección de entrega de un cheque de pago antiguo era diferente del apartamento donde ella vivía. Curioso, investigó y descubrió que era la dirección del café. Roberto fue allí una noche disfrazado y vio a Beatriz trabajando. Ella atendía mesas, limpiaba mostradores, lavaba vasos, todo con la misma dedicación mecánica de quien está al límite de sus fuerzas, pero no puede parar. El gerente del lugar, un hombre bajo y mal encarado, trataba a los empleados con rudeza, gritando órdenes y quejándose de cualquier error. Roberto vio cuando llamó la atención de Beatriz delante de todos, porque ella había tardado 1 minuto más en traer un pedido. Ella bajó la cabeza, pidió disculpas y volvió al trabajo. Roberto llamó a Marcelo tan pronto como salió del café. «Marcelo, tienes que ver esto. La situación es peor de lo que pensábamos. Ella está trabajando en 2 lugares, prácticamente sin dormir. Y el tipo que dirige el café es un explotador. Trata a los empleados como basura». Marcelo sintió que la ira subía. «¿Dónde está ese café?» «En la Reforma». «Pero Marcelo, no vas a hacer nada precipitado, ¿verdad?» «Sí que lo haré. Mañana por la noche iré allí. Y tú irás conmigo». La noche siguiente, Marcelo y Roberto estacionaron frente a la galería donde estaba el café. Eran casi las 2 de la mañana y el movimiento era escaso. Entraron y se sentaron en una mesa en la esquina. Beatriz estaba detrás del mostrador organizando tazas. Cuando vio a Pinducint, Marcelo se congeló. El rostro se le puso blanco y miró a su alrededor desesperada como si quisiera encontrar una salida. El gerente percibió la tensión y se acercó. «¿Algún problema aquí?», preguntó él, mirando desconfiado a Marcelo. «Ningún problema», respondió Marcelo sin quitar los ojos de Beatriz. «Solo vine a buscar a mi empleada. Ella se va ahora». «¿Cómo que se va? Todavía le quedan 2 horas de turno. Si se va antes, está despedida». Marcelo se levantó despacio y su presencia llenó el ambiente. Era alto, tenía hombros anchos y una postura que imponía respeto sin necesidad de palabras. Miró al gerente con una frialdad que hizo que el hombre retrocediera un paso. «Ella no va a terminar el turno y no volverá aquí nunca más. Puede considerar que ha renunciado ahora mismo». El gerente intentó imponerse. «Mire, no sé quién se cree que es, pero aquí el que manda soy yo. La chica tiene un contrato, no puede simplemente irse así». Roberto se levantó también
y sacó una tarjeta de visita del bolsillo, entregándosela al gerente. El hombre la leyó, y su expresión cambió inmediatamente. La tarjeta tenía el nombre de la empresa de Marcelo, y cualquiera en la Ciudad de México reconocía esa marca. Si intenta crear algún problema para esta joven, tendrá que lidiar conmigo y con un ejército de abogados. ¿Está claro? El gerente tragó saliva y asintió. Beatriz, aún parada detrás del mostrador, estaba temblando. Se quitó el delantal, tomó su mochila y caminó hacia Marcelo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Señor Marcelo, necesito este empleo, necesito el dinero. Ya no lo necesitas, Beatriz. Hablaremos en el coche. Salieron del café y entraron en el coche de Marcelo. Beatriz se sentó en el asiento trasero, abrazando la mochila, y comenzó a llorar bajito. Marcelo, desde el asiento delantero, esperó unos minutos antes de hablar. Roberto permaneció en silencio, respetando aquel momento. Beatriz, lo sé todo. Sé que abandonaste la facultad, sé que tu madre está enferma, sé que estás trabajando en 2 lugares, sin dormir, matándote para poder pagar las cuentas. Y sé también que tienes miedo de aceptar ayuda porque crees que te convertirás en una carga. Pero necesito que me escuches ahora. Se giró para mirarla. Beatriz se secó las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recomponerse. El abuelo de tu madre, el coronel Armando Silva, fue un hombre muy importante para mi familia. Él estaba con mi hermano cuando falleció, hace muchos años, en una misión en el extranjero. Él escribió cartas a mi madre, cartas que ella guardó hasta el fin de su vida, porque eran lo único que daba algún sentido a aquella pérdida. Yo crecí escuchando a mi madre hablar de aquel hombre con gratitud, con respeto, y ahora descubro que su nieta está sufriendo, se está destruyendo, y yo tengo la oportunidad de hacer algo. ¿Crees que voy a simplemente ignorar esto? Beatriz lo miró sorprendida. ¿Mi abuelo? Mi madre nunca habló mucho de él, solo que era militar, que viajó mucho. Era más que eso, Beatriz. Era un hombre de honor, y no voy a dejar que su nieta se pierda porque nadie le tendió la mano. Así que esto es lo que va a pasar. Tu madre comenzará el tratamiento en la clínica mañana mismo. Las cuentas del alquiler serán saldadas, y tú volverás a la universidad. Beatriz negó con la cabeza, desesperada. Señor Marcelo, no puedo aceptar esto. No puedo ser una carga para usted. No quiero deber favores. No quiero que la gente piense que me estoy aprovechando. Si estuvieras en el lugar de Beatriz, ¿habrías aceptado la ayuda de Marcelo o habrías hecho otra cosa? Cuéntanos en los comentarios. Marcelo respiró hondo. Beatriz, aceptar ayuda no es debilidad, y no es aprovecharse. A veces, lo más fuerte que podemos hacer es dejar que alguien nos cuide. Tu madre necesita tratamiento. Tú necesitas descansar, estudiar, tener una oportunidad de construir un futuro. Y yo tengo los medios para ayudar en eso. No estoy pidiendo nada a cambio. No estoy esperando gratitud eterna. Solo estoy haciendo lo que es correcto. Hubo un largo silencio dentro del coche. Roberto, que estaba conduciendo, no dijo nada, pero miraba por el retrovisor, viendo la expresión de Beatriz cambiar poco a poco. La resistencia aún estaba allí, pero ahora había también un destello de esperanza, un brillo en los ojos que ella no tenía desde hacía meses. No sé qué decir, señor, susurró Beatriz. No necesitas decir nada ahora, solo necesitas confiar. Mañana por la mañana enviaré a alguien a buscar a tu madre para llevarla a la clínica. Tú irás con ella, y el fin de semana resolveremos la situación del alquiler y comenzaremos a organizar tu regreso a la facultad. ¿De acuerdo? Beatriz asintió, aún sin creer completamente lo que estaba sucediendo. Cuando el coche se detuvo frente al edificio donde ella vivía, bajó despacio, se giró hacia Marcelo y dijo, con la voz embargada, «Gracias, señor Marcelo. Muchas gracias». Él solo asintió con la cabeza, y el coche partió, dejando a Beatriz allí, sola en la calle vacía, con una extraña sensación de alivio mezclada con miedo. Miedo de que aquello fuera demasiado bueno para ser verdad, miedo de que algo saliera mal, miedo de no estar a la altura de aquella ayuda.
Pero por primera vez en mucho tiempo, ella también sintió algo que había olvidado: esperanza. A la mañana siguiente, doña Elena fue llevada a la clínica en un coche particular enviado por Marcelo. Beatriz fue con ella, sosteniendo la mano de su madre durante todo el trayecto. La clínica era un lugar amplio, limpio, con jardines bien cuidados y un equipo atento. Cuando fueron recibidas en la recepción, la secretaria trató a doña Elena con un cuidado que las dos no estaban acostumbradas a recibir. No había filas, no había espera interminable. En menos de media hora, doña Elena estaba siendo examinada por un médico, haciéndose análisis, recibiendo atención. Beatriz, sentada en la sala de espera, no podía parar de llorar. Eran lágrimas de alivio, de cansancio, de tantas cosas guardadas que finalmente podían salir. Una enfermera se acercó, le ofreció un vaso de agua y se sentó a su lado. «Su madre está en buenas manos», dijo ella con una sonrisa amable. «El doctor Méndez es uno de los mejores en el área. Ella va a mejorar, puede creerlo». Beatriz agradeció, se secó el rostro e intentó recomponerse. Horas después, cuando el médico finalmente salió para hablar con ellas, explicó que doña Elena necesitaría un tratamiento largo con medicamentos específicos y seguimiento regular, pero que había posibilidades reales de recuperación. Escuchar aquello fue como recibir una segunda oportunidad de vida. Doña Elena, aún débil pero con los ojos brillantes, tomó la mano de su hija y dijo: «Estaremos bien, hija mía. Por primera vez en mucho tiempo, creo que estaremos bien». Aquella noche, de vuelta en el apartamento, Beatriz llamó a Marcelo. No tenía su número personal, así que llamó a la empresa y pidió que la transfirieran. Cuando finalmente consiguió hablar con él, su voz estaba embargada. «Señor Marcelo, no sé cómo agradecerle. Mi madre está bien, los médicos dijeron que tiene tratamiento, que va a mejorar. Nunca olvidaré lo que usted hizo por nosotras». Marcelo, al otro lado de la línea, sintió un calor en el pecho que no sentía hacía mucho tiempo. «Me alegro, Beatriz, mucho, de verdad. Y recuerda, esto es solo el comienzo. La semana que viene empezamos a resolver el resto». En los días siguientes, Marcelo cumplió cada promesa. El alquiler atrasado fue saldado, y el propietario del apartamento, que antes amenazaba con el desalojo, de repente se volvió extremadamente solícito. Marcelo también se puso en contacto con la Universidad Nacional Autónoma de México, explicando la situación de Beatriz y pidiendo una oportunidad para que ella volviera a estudiar. La universidad, que tenía registros de su excelente desempeño, aceptó reabrir la matrícula, siempre que Beatriz cumpliera algunos trámites formales y realizara pruebas de nivelación. Marcelo se ofreció a cubrir cualquier costo relacionado con los estudios, pero dejó claro que Beatriz debería mantener su empleo en la empresa, en una posición más ligera, con horario reducido, para que ella tuviera tiempo de estudiar y cuidar a su madre. Beatriz, aún insegura, aceptó todo con una mezcla de gratitud y miedo. Tenía miedo de no conseguir seguir las clases después de tanto tiempo parada, miedo de decepcionar a Marcelo, miedo de que todo aquello se desmoronara de repente. Pero ella también sabía que no podía desperdiciar aquella oportunidad. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una oportunidad real de reconstruir su vida, y no la iba a dejar pasar. Las semanas siguientes trajeron cambios que Beatriz jamás imaginó posibles. Doña Elena estaba respondiendo bien al tratamiento en la clínica, recuperando el color en el rostro, las fuerzas, y volviendo a sonreír de una manera que su hija no veía hacía meses. Las consultas eran regulares, los médicos atentos, y por primera vez en mucho tiempo se dibujaba un horizonte de esperanza real para ambas. Beatriz acompañaba cada sesión, cada examen, cada conversación con los médicos, y sentía como si estuviera viendo a su madre resucitar poco a poco. El peso que cargaba en los hombros comenzó a disminuir, y ella conseguía respirar de una manera diferente, más ligera, menos sofocante. Marcelo mantuvo su palabra en cada detalle. Beatriz fue reubicada dentro de la empresa, saliendo del equipo de limpieza y pasando a una función administrativa ligera, con horario reducido
y salario mantenido. Ella trabajaba de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, lo que le daba tiempo de ir a la universidad por la noche y aún visitar a su madre en la clínica siempre que fuera necesario. Al principio, algunos empleados extrañaron el cambio, cuchichearon por los pasillos, especularon sobre favoritismo. Pero Roberto Andrade, con la autoridad de quien conocía toda la historia, dejó claro, en una reunión con los supervisores, que aquella decisión venía directamente de Marcelo Tábora y que no estaba abierta a discusiones. Quien tuviera problemas con eso podría buscar otro empleo. Beatriz, sin embargo, aún cargaba una inseguridad profunda. Se sentía en deuda como si debiera algo imposible de pagar, y eso la incomodaba. Por más que Marcelo repitiera que no esperaba nada a cambio, ella no conseguía librarse de la sensación de que estaba siendo una carga, de que estaba sacando ventaja de una situación que era, en el fondo, resultado de una tragedia del pasado. Ella trabajaba con dedicación redoblada, siempre llegando temprano, siempre ofreciéndose para ayudar en cualquier tarea, siempre evitando cualquier error. Tenía miedo de decepcionarlo, miedo de que él percibiera que había cometido un error al ayudarla. Fue Roberto quien notó la tensión en ella y decidió conversar. La llamó a una reunión informal en su sala, le ofreció un café y fue directo al grano. Beatriz, te estás matando de nuevo. De una manera diferente, pero lo estás. Te quedas hasta más tarde todos los días. Te ofreces para hacer todo, no aceptas ayuda de nadie. ¿Por qué haces eso? Ella miró la taza de café sin saber bien qué responder. Solo quiero mostrar que merezco estar aquí, ¿sabes? Quiero que la gente vea que no estoy aquí, solo porque el señor Marcelo me tuvo pena. Roberto suspiró. Beatriz, nadie aquí te tiene pena, y no necesitas probarle nada a nadie. Marcelo te ayudó porque vio en ti a alguien que merece una oportunidad, y él no suele equivocarse en esos juicios. Así que relájate, haz bien tu trabajo, pero deja de intentar ser perfecta todo el tiempo. Eres humana, puedes equivocarte, puedes pedir ayuda, puedes tener un mal día. ¿De acuerdo? Ella sonrió, por primera vez en semanas, una sonrisa genuina. Lo intentaré, Roberto. Prometo que lo intentaré. En la universidad el regreso fue más difícil de lo que Beatriz esperaba. Tenía que hacer pruebas de nivelación para comprobar que aún tenía conocimientos suficientes para continuar en el curso, y el miedo a fallar era paralizante. Durante los primeros días apenas conseguía concentrarse. Veía a sus compañeros más jóvenes, llenos de energía y confianza, y se sentía desplazada, como si ya no perteneciera a aquel mundo. Algunos profesores la reconocieron y demostraron alegría al verla de nuevo, pero otros, que no la conocían, la trataban con indiferencia. Beatriz estudiaba todas las noches, repasaba materias antiguas, hacía ejercicios hasta tarde y muchas veces llegaba a casa exhausta y aún se quedaba despierta, con miedo de no conseguir pasar los exámenes. Fue doña Elena quien percibió el estado de su hija. Una noche, cuando Beatriz llegó a casa después de otro día intenso, su madre estaba sentada en la sala, esperándola. Doña Elena ya estaba mucho mejor, conseguía moverse sola, hacer pequeñas tareas domésticas, y había recuperado aquella firmeza que siempre tuvo. «Siéntate aquí, Beatriz», dijo ella, señalando el sofá. «Necesitamos hablar». Beatriz se sentó, preocupada. «¿Pasó algo, madre? ¿Estás bien?» «Estoy muy bien, hija mía. Mejor de lo que he estado en meses. Pero tú no estás bien. Sigues exigiéndote demasiado. Sigues cargando el mundo sobre tus hombros. Te conozco, Vía. Sé que estás aterrorizada con las pruebas. Sé que crees que vas a decepcionar al señor Marcelo. Sé que tienes miedo de que todo se desmorone de nuevo. Pero necesito que entiendas una cosa». Doña Elena tomó la mano de su hija, sujetándola con fuerza. «No necesitas ser perfecta. No necesitas probarle nada a nadie. Lo que ya hiciste, el sacrificio que hiciste por mí, eso ya lo probó todo. Eres una hija increíble, una mujer fuerte, y cualquier persona que no vea eso está ciega. Así que deja de torturarte, deja de pensar que tienes que ser la mejor en todo.
Haz lo mejor que puedas, sí, pero si te equivocas está bien. Si no pasas alguna prueba, está bien. Le encontraremos una solución. Siempre lo hemos hecho. Beatriz comenzó a llorar y abrazó a su madre con fuerza. Tengo tanto miedo, madre. Miedo de que todo esto termine. Miedo de no lograrlo, miedo de perderlo todo de nuevo. Lo sé, hija mía. Yo también tengo miedo. Pero no podemos vivir con miedo todo el tiempo. Tenemos que creer que saldrá bien y seguir adelante. Y si caemos, nos levantamos. Así de simple. Aquella conversación cambió algo dentro de Beatriz. No fue mágico, no resolvió todas las inseguridades de la noche a la mañana, pero plantó una semilla. Ella comenzó a ser más amable consigo misma, a aceptar que era normal tener dificultades, a pedir ayuda cuando la necesitaba, y sorprendentemente, cuanto más se relajaba, mejor conseguía estudiar. La información entraba más fácil, la concentración mejoraba, y ella comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, conseguiría superar aquello. Mientras tanto, Marcelo seguía acompañando de lejos. No era de interferir directamente, pero pedía informes regulares a Roberto sobre cómo se estaba adaptando Beatriz. Roberto siempre traía buenas noticias, pero también alertaba que ella aún cargaba mucha tensión. Marcelo decidió entonces hacer algo que no solía hacer. Invitó a Beatriz a almorzar. No en la empresa, no en algún restaurante elegante, sino en un lugar sencillo, una cafetería tradicional en la colonia Condesa, de esas que sirven pan tostado y café con leche en tazas grandes. Beatriz se sorprendió con la invitación, pero aceptó. Se encontraron un sábado por la mañana, y Marcelo estaba vestido de manera casual, jeans y camisa sencilla, sin la formalidad que ella estaba acostumbrada a ver en él. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, y Marcelo pidió el tradicional pan con mantequilla y café. Quería conversar contigo lejos de la empresa. Lejos de todo, dijo Marcelo, después de que llegó el pedido. Quería que me contaras cómo te sientes de verdad, sin miedo a decepcionar a nadie, sin filtro. Beatriz movió el café, pensativa. Sinceramente, señor Marcelo, estoy asustada. Estoy feliz, muy feliz de verdad, con todo lo que usted hizo por mí y por mi madre. Pero al mismo tiempo, tengo miedo de no estar a la altura de todo esto, tengo miedo de que un día usted me mire y se dé cuenta de que cometió un error. Marcelo negó con la cabeza. Beatriz, no cometí ningún error. ¿Y sabes por qué? Porque no estoy esperando que seas perfecta. No estoy esperando que nunca te equivoques, que nunca tengas dudas, que nunca necesites ayuda. Solo quiero que tengas la oportunidad de construir tu vida de la manera que siempre quisiste, y si en el camino tropiezas, está bien. Te levantas y sigues. Así es como lo hacemos. Tomó un sorbo de café y continuó. Sabes, pasé toda la vida pensando que necesitaba ser fuerte. Todo el tiempo. Que no podía mostrar debilidad. Que necesitaba resolver todo solo. Después de que mi hermano murió, asumí la empresa de mi padre. Cuidé de mi madre. Construí un imperio. Pero en el fondo, estaba vacío. No tenía un propósito de verdad. No tenía conexión con nada. Hasta que te encontré en aquella cocina, a esa hora de la madrugada, y de repente entendí que tenía una oportunidad de hacer algo que realmente importaba. No era sobre negocios, no era sobre dinero, era sobre ser humano. Y fuiste tú quien me dio esa oportunidad, Beatriz. Así que en 1990, realidad, soy yo quien está en deuda contigo. Beatriz se quedó en silencio, procesando aquellas palabras. Nunca había pensado de esa forma. Nunca había imaginado que Marcelo también estaba cargando sus propias heridas. De repente, él ya no era aquel empresario distante y poderoso. Era apenas un hombre que, como ella, estaba intentando encontrar un sentido en la vida. Gracias por decirme eso, señor Marcelo. Creo que necesitaba escucharlo. Y puedes dejar de llamarme señor todo el tiempo. Cuando no estemos en la empresa, puedes llamarme Marcelo. No necesitamos ser tan formales. Ella sonrió. Está bien, Marcelo. Pasaron el resto de la mañana conversando, no sobre trabajo, no sobre obligaciones, sino sobre la vida, sobre sueños, sobre miedos y esperanzas. Marcelo contó sobre su hermano,
sobre cómo su pérdida moldeó toda su vida, sobre cómo él siempre sintió que necesitaba honrar la memoria de Andrés siendo exitoso, siendo fuerte, siendo impecable. Beatriz contó sobre su infancia, sobre cómo su padre había muerto cuando ella era pequeña, sobre cómo su madre trabajó tanto para criarla sola, sobre cómo ella siempre soñó con graduarse para darle una vida mejor a doña Elena, y por primera vez, ambos percibieron que tenían mucho más en común de lo que imaginaban. Cuando se despidieron, Beatriz sintió que algo había cambiado. No era solo gratitud lo que sentía por Marcelo, sino también respeto, admiración y una conexión genuina que iba más allá de las circunstancias que los habían unido. Volvió a casa más ligera, más confiada, y por primera vez en mucho tiempo sintió que realmente merecía aquella oportunidad. Los días pasaron, y finalmente llegó el momento de las pruebas de nivelación en la universidad. Beatriz estudió como nunca había estudiado antes, revisó cada materia, hizo simulacros, pidió ayuda a profesores. El día de la primera prueba estaba nerviosa, pero también determinada. Entró en la sala, tomó el examen, leyó las preguntas y comenzó a responder. Las primeras preguntas eran difíciles, pero se acordó del consejo de su madre. Haz lo mejor que puedas, y si te equivocas, está bien. Respiró hondo y continuó. Cuando salió de la sala, algunas horas después, estaba exhausta, pero también aliviada. Había dado lo mejor de sí, y ahora solo quedaba esperar. Durante la semana de espera por los resultados, Beatriz continuó trabajando, visitando a su madre en la clínica, e intentando no pensar demasiado en lo que podría suceder. Doña Elena estaba cada vez mejor. Ya hablaban de alta parcial, y su alegría era contagiosa. Una noche, mientras cenaban juntas en el apartamento, doña Elena dijo algo que quedó grabado en la memoria de Beatriz. «Sabes, hija mía, siempre he creído en Dios, pero confieso que hubo momentos en que dudé, momentos en que pensé que no había solución, que estábamos solas en el mundo. Pero ahora, viendo todo lo que sucedió, entiendo que a veces la ayuda viene de donde menos la esperamos. El señor Marcelo apareció en nuestra vida como un ángel, pero no fue por casualidad. Fue porque siempre fuiste una persona buena, dedicada, y de alguna forma, el universo recompensó eso. Estoy muy orgullosa de ti, Vía. Muy orgullosa». Beatriz abrazó a su madre, y las dos se quedaron allí, en silencio, sintiendo la paz de quien finalmente consiguió atravesar la tormenta. Los resultados de las pruebas salieron un viernes. Beatriz estaba en el trabajo cuando recibió el correo electrónico de la universidad. Lo abrió con las manos temblorosas, leyó la primera línea y sintió que las lágrimas caían. Había aprobado, en todas las pruebas. Estaba oficialmente readmitida en el curso de administración. Se levantó de la silla, corrió a la sala de Roberto y le mostró el correo electrónico. Roberto sonrió ampliamente, la abrazó y dijo: «Sabía que lo conseguirías. Ahora vamos a avisar a Marcelo». Fueron juntos a la oficina de Marcelo. Beatriz llamó a la puerta, y cuando él dijo que entrara, ella entró con la sonrisa más grande que él le había visto desde que se conocieron. «Pasé, Marcelo. Pasé todas las pruebas». Marcelo se levantó, se acercó a ella y por primera vez le dio un abrazo. No fue un abrazo formal de felicitación protocolaria, fue un abrazo sincero de alguien a quien realmente le importaba. No tenía ninguna duda, Beatriz, no tenía ninguna duda. Aquella noche, Beatriz volvió a casa y le contó todo a su madre. Celebraron de manera sencilla, con un pastel comprado en la panadería de la esquina y refresco. Pero fue una de las celebraciones más felices que habían tenido. Y por primera vez en mucho tiempo, ambas durmieron tranquilas, sin miedo al mañana, sin peso en el pecho, solo con la certeza de que, al fin, las cosas estaban encajando. Los meses siguientes trajeron una transformación que parecía imposible tan solo un año antes. Beatriz volvió a la rutina universitaria con una dedicación renovada, pero ahora sin la desesperación que la consumía antes. Asistía a clases por la noche, participaba en trabajos en grupo, hacía exámenes
y por primera vez conseguía realmente disfrutar el proceso de aprender. Los profesores notaron el cambio en ella, la madurez, la profundidad con la que abordaba los temas. Ya no era solo una alumna talentosa, sino alguien que había vivido en carne propia las teorías sobre gestión de crisis, sobre liderazgo, sobre la importancia de las decisiones humanas en los entornos corporativos. Doña Elena recibió el alta de la clínica con seguimiento ambulatorio. Los médicos quedaron impresionados con su recuperación y aunque aún necesitaba tomar medicamentos y hacer consultas regulares, estaba irreconocible comparada con aquella mujer frágil y sin esperanza de meses atrás. Volvió a coser no ya por necesidad desesperada, sino porque le gustaba, porque era algo que la hacía sentir útil y conectada con el mundo. Empezó a hacer piezas para bazares benéficos y la casa, que antes estaba marcada por el silencio pesado de la enfermedad, ahora tenía música, risas y conversaciones hasta altas horas de la noche. En la empresa de Marcelo, Beatriz se destacó rápidamente en su nueva función. Lo que comenzó como una posición administrativa ligera acabó transformándose en algo mayor cuando Marcelo percibió que ella tenía un talento natural para entender las dinámicas humanas dentro de la organización. Empezó a trabajar con Roberto en el sector de recursos humanos, ayudando a identificar empleados que estaban enfrentando dificultades, proponiendo mejoras en las condiciones de trabajo y aportando una perspectiva que la mayoría de los ejecutivos no tenía, la perspectiva de quien conocía el otro lado, de quien había vivido la lucha diaria para sobrevivir. Fue durante uno de esos análisis que Beatriz descubrió algo perturbador. Revisando los registros de empleados, encontró otros casos similares al suyo. Personas trabajando horas extras sin recibir pago, acumulando funciones sin reconocimiento, aceptando condiciones abusivas porque necesitaban el empleo y tenían miedo de quejarse. Llevó el informe a Marcelo un lunes por la mañana y su expresión cambió a medida que leía. «¿Esto está sucediendo en mi empresa? ¿En mi empresa?» Marcelo golpeó la mano en la mesa, indignado. «¿Cómo es que dejé que esto pasara? ¿Cómo es que nadie me avisó?» Beatriz escogió las palabras con cuidado. «Marcelo, usted dirige una empresa enorme, con miles de empleados. Es imposible saberlo todo, pero ahora que lo sabemos podemos cambiar, podemos hacerlo diferente». Marcelo la miró y vio en esos ojos la misma determinación que él había visto aquella madrugada en la cocina. «Tienes razón, y es exactamente eso lo que vamos a hacer. Prepara una propuesta, Beatriz, una propuesta completa de reestructuración de las políticas de trabajo. Quiero que cada empleado de esta empresa sea tratado con dignidad. Quiero canales de denuncia que funcionen. Quiero supervisores que sean humanos. Quiero que nadie más tenga que elegir entre su propia salud y su empleo». Beatriz trabajó día y noche en la propuesta, con la ayuda de Roberto y de un equipo de consultores. Entrevistaron a empleados, escucharon historias, identificaron problemas estructurales y elaboraron un plan integral que incluía desde cambios en los contratos de trabajo hasta programas de apoyo psicológico y financiero. Cuando la propuesta estuvo lista, Marcelo convocó una reunión con todos los directores de la empresa. La sala de conferencias estaba llena, y muchos de los presentes no sabían a ciencia cierta por qué habían sido llamados. Marcelo comenzó la presentación hablando sobre su propia historia, sobre el hermano que perdió, sobre cómo esa pérdida moldeó todo lo que él se convirtió. Habló sobre el coronel Armando Silva, sobre las cartas que trajeron consuelo a su madre y sobre cómo, décadas después, tuvo la oportunidad de retribuir esa bondad al ayudar a la nieta de aquel hombre. La sala estaba en silencio absoluto y algunos directores parecían incómodos, sin saber a dónde iba aquello. «Y fue en este proceso que descubrí algo que me avergüenza profundamente», continuó Marcelo. «Descubrí que en mi propia empresa, personas estaban siendo explotadas. Estaban trabajando sin recibir lo que era debido. Estaban renunciando a su propia dignidad, porque creían que no tenían elección. Y no puedo permitir que esto continúe, no después de todo lo que aprendí con esta historia.
Así que, a partir de hoy, vamos a implementar cambios profundos en la forma en que tratamos a nuestros empleados. Le pasó la palabra a Beatriz, quien presentó la propuesta con una claridad y una pasión que impresionó a todos. Habló con conocimiento de causa, citó casos reales sin exponer nombres y mostró cómo pequeños cambios podían tener impactos enormes en la vida de las personas. Cuando terminó, hubo un momento de silencio, y entonces algunos directores comenzaron a hacer preguntas. Algunos eran escépticos, pensaban que aquello iba a costar demasiado, que iba a perjudicar la productividad. Pero Marcelo fue firme. No estoy pidiendo opinión sobre si vamos a hacer esto o no. Estoy diciendo que lo vamos a hacer. Y si alguien aquí piensa que tratar a las personas con dignidad es demasiado caro, puede buscar empleo en otro lugar. Aquí, las cosas van a cambiar. La propuesta fue aprobada, y en los meses siguientes, la empresa pasó por una profunda transformación cultural. Empleados que antes vivían con miedo de hablar, comenzaron a sentirse escuchados. Las condiciones de trabajo mejoraron, los salarios fueron ajustados, y se creó un ambiente donde las personas sentían que eran más que solo números en una hoja de cálculo. La historia de Beatriz, aunque no fue divulgada públicamente, corrió por los pasillos, y ella se convirtió en una figura respetada, alguien que representaba la posibilidad de un cambio real. Paralelamente, la relación entre Marcelo y Beatriz fue transformándose. Ya no era solo gratitud de un lado y generosidad del otro. Era una amistad genuina, construida sobre la base del respeto mutuo, en conversaciones sinceras y en la comprensión de que ambos tenían heridas que estaban, poco a poco, cicatrizando. Marcelo, que antes vivía en una soledad autoimportante, rodeado de lujo pero vacío por dentro, comenzó a sentirse conectado de nuevo. Beatriz, que antes cargaba el mundo sola sobre sus hombros, aprendió que pedir y aceptar ayuda no era señal de debilidad, sino de coraje. Una tarde, algunos meses después, Marcelo invitó a Beatriz y doña Elena a cenar en su casa. No fue una cena formal, con camareros y menú elaborado. Fue algo simple, preparado por la propia ama de llaves con la ayuda de ellas, y la mesa fue puesta en la cocina, aquella misma cocina donde todo comenzó. Mientras comían, doña Elena, que tenía una manera sencilla pero sabia de hablar, miró a Marcelo y dijo: «Señor Marcelo, no sé si ya lo he dicho bien, pero gracias. Gracias por haber mirado a mi hija aquella madrugada y haber visto más que una empleada. Gracias por haberse preocupado. Usted nos salvó a las dos». Marcelo negó con la cabeza, con los ojos llorosos. «Yo no salvé a nadie, doña Elena. Solo hice lo que era correcto. Y en realidad, fue Beatriz quien me salvó. Estaba viviendo una vida vacía, sin un propósito de verdad. Fue ella quien me mostró lo que realmente importa». Beatriz tomó la mano de su madre con una mano y la de Marcelo con la otra. Nos salvamos mutuamente entonces, y ahora seguimos adelante, juntos. El semestre en la universidad terminó con Beatriz entre las mejores alumnas de la clase. Consiguió equilibrar el trabajo, los estudios y el cuidado de su madre de una forma que parecía imposible antes, pero ahora era natural. Algunos compañeros de la facultad se acercaron a ella, curiosos sobre cómo conseguía con todo, y Beatriz comenzó a compartir su historia, no con orgullo vanidoso, sino con la humildad de quien sabe que sobrevivió porque tuvo ayuda en el momento justo. Uno de esos compañeros, un joven llamado Felipe, que también trabajaba mientras estudiaba, se sinceró sobre sus propias dificultades. Beatriz lo escuchó con atención y, inspirada en el ejemplo de Marcelo, decidió ayudar. Habló con Roberto, quien consiguió una vacante en la empresa para Felipe en condiciones dignas, con horario flexible. Cuando Felipe se enteró, no pudo contener las lágrimas. Y así el ciclo continuaba, una persona ayudando a otra, multiplicando la bondad que había recibido. Marcelo, al saber lo que Beatriz había hecho, sonrió. «Aprendiste rápido, Beatriz. Aprendiste que la bondad no se guarda para uno mismo, se transmite». «Exactamente», respondió ella, «y fuiste tú quien me enseñó eso». Los meses se convirtieron en estaciones, y la vida de todos los involucrados en aquella historia
continuó transformándose. Doña Elena, completamente recuperada, volvió a ser la mujer fuerte e independiente que siempre fue, pero ahora con una gratitud profunda por cada día que tenía por delante. Beatriz se graduó con honores, recibió propuestas de empleo de varias empresas, pero decidió quedarse en la empresa de Marcelo, ahora no como una simple empleada, sino como gerente de recursos humanos, trabajando directamente con Roberto para garantizar que los cambios implementados fueran permanentes. Marcelo, por su parte, descubrió algo que había olvidado a lo largo de los años, que el verdadero éxito no se mide en números bancarios o en imperios empresariales, sino en la diferencia que se hace en la vida de las personas. Comenzó a involucrarse en proyectos sociales, usando su influencia y sus recursos para crear oportunidades para jóvenes desfavorecidos, para familias en situación de vulnerabilidad y para todos aquellos que, al igual que Beatriz, solo necesitaban una oportunidad. Una noche de diciembre, exactamente un año después de aquella madrugada en que todo comenzó, Marcelo organizó un pequeño evento en la empresa. Reunió a todos los empleados que habían sido beneficiados por las nuevas políticas, a todos aquellos que habían recibido una segunda oportunidad, e hizo un discurso simple pero profundamente emocionante. Hace un año, encontré a alguien lavando platos en mi cocina a las 3 de la mañana. Podría haberla mandado a casa y olvidado el asunto, pero algo me hizo parar, me hizo preguntar, me hizo querer entender. Y esa decisión cambió mi vida. Cambió la vida de Beatriz, cambió la vida de su madre, y acabó cambiando la vida de cientos de personas en esta empresa. Porque cuando uno decide mirar, realmente mirar al otro, cuando uno decide importarse, la transformación es inevitable. Aprendí que no importa cuánto tengamos, cuánto conquistemos, si vivimos desconectados de las personas a nuestro alrededor. Lo que importa es usar lo que tenemos, sea mucho o poco, para hacer la diferencia. Y estoy agradecido, profundamente agradecido, por haber tenido esa oportunidad. Beatriz estaba en la audiencia, al lado de su madre, y ambas lloraban emocionadas. Cuando Marcelo terminó, todos aplaudieron, no un aplauso protocolario, sino un aplauso sincero, lleno de gratitud y reconocimiento. Después del evento, Marcelo, Beatriz y doña Elena regresaron a la mansión. Fueron a la cocina, aquella misma cocina donde todo comenzó, y Marcelo preparó café para los tres. Se sentaron a la mesa, conversaron sobre el futuro, sobre los planes, sobre los sueños que aún estaban por venir. Y en aquel momento, mirando a aquellas dos mujeres que se habían convertido en parte esencial de su vida, Marcelo entendió que había finalmente encontrado lo que buscaba hacía tanto tiempo, un propósito verdadero, una conexión real y la paz de quien sabe que hizo lo correcto. Beatriz miró alrededor de la cocina, recordó aquella madrugada, aquella desesperación, aquel miedo, y entonces miró hacia donde estaba ahora, graduada, empleada en una posición que la realizaba, con su madre sana a su lado y con un futuro lleno de posibilidades. Sonrió y dijo: ¿quién diría que lavar platos a las 3 de la mañana iba a cambiarlo todo, verdad? Marcelo rió, una risa ligera y genuina. A veces, los mayores cambios comienzan en los lugares más simples, en los gestos más pequeños. Solo necesitamos estar atentos y estar dispuestos a actuar, completó doña Elena, levantando la taza de café como si hiciera un brindis, a actuar con el corazón. Los tres brindaron en aquella cocina que había sido testigo del inicio de todo y sintieron la gratitud profunda de quien sobrevivió a la tormenta y llegó al otro lado más fuerte, más humano, más completo. La vida de cada uno de ellos había estado marcada por pérdidas, por dolores, por momentos de desesperación. Pero allí, en aquel momento, ellos eran la prueba viva de que la bondad se multiplica, de que la empatía transforma, y de que cuando alguien tiende la mano en el momento justo, los milagros suceden. No milagros sobrenaturales, sino milagros humanos, construidos con elecciones conscientes, con coraje para actuar y con la creencia de que vale la pena preocuparse. Y así,
La historia que comenzó con un simple ruido de platos en la madrugada se transformó en una jornada de redención, de curación y de esperanza. Una historia que muestra que no importa cuán perdidos estemos, no importa cuán solos nos sintamos, siempre hay la posibilidad de un nuevo comienzo cuando alguien decide mirar más allá de las apariencias y ver la humanidad en el otro. Estimados oyentes, esperamos que la historia de Beatriz, doña Elena y Marcelo haya tocado su corazón. Si se emocionaron con esta jornada de superación y bondad, hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó de esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan la importancia de tender la mano a quien lo necesita. Los esperamos en el próximo episodio, con otra historia que tocará sus emociones y los hará creer que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles.